Estamos haciendo un estudio de la vida de Moisés y le llamamos Moisés, hombre de Dios. Tenemos las notas impresas que acompañan estas lecciones. Y si usted contacta a nuestra oficina, entonces estaremos encantados de proveerle una copia para su estudio personal. Esta lección en particular se llama ¿Cómo construirle un hogar a Dios? Si vamos a construirle una casa a Dios, tenemos que asegurarnos de hacer las cosas bien, porque hay ciertas cosas que necesitamos hacer para tener éxito. Al final del libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35, dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, debido a la gloria de Dios. Y de eso estamos hablando, de construirle una casa a Dios para que Él pueda habitar entre su pueblo. Y esto nos habla de nuestra adoración. Adoración, la manera correcta de adorar a Dios. Construirle un hogar a Dios no es una tarea tan sencilla, porque hacer esto requiere de unos estándares altísimos. Edificarle una casa al Señor. En ese tiempo los israelitas habitaban en tiendas y Dios le dio a Moisés los planos para edificarle su propia tienda. Es así como se me construye una casa, un lugar para habitar con mi pueblo. Y esta, por supuesto, es una lección ilustrada. Está enseñándonos muchas lecciones sobre cómo acercarnos a Dios, cómo entrar a la presencia de Dios, cómo acercarnos al tabernáculo del Señor. Vamos a desglosar esta lección en varias partes para que podamos recordar lo que aprendamos el día de hoy. Primero, hablemos de los planos de construcción, los planos para la construcción. Esta no es una tienda grande, de hecho es una tienda pequeña, de unos 15 metros de largo y unos 4.6 metros de ancho, así que no es una tienda muy grande. Pero lo importante es que aquí es donde Dios habita, es aquí donde está la presencia del Señor. Así que Dios le dice a Moisés: tienes que construirlo todo según los planos celestiales. Hazlo todo según los planos que yo ya te he dado. Esto lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, Dios no lo está dejando a la imaginación de cualquier persona, como construirle su casa, no, sino que Él provee instrucciones específicas sobre todo lo que debe hacerse. Y aquí se involucran varias piezas de mobiliario para el tabernáculo. En primer lugar, las primeras dos piezas del mobiliario se colocaron afuera del tabernáculo. Ahora, fuera de la tienda es lo que conocemos como el atrio. El atrio. Esto es antes de que puedas entrar al tabernáculo del Señor. Ahí es donde están las primeras dos piezas del mobiliario. Y la primera es el altar de bronce. El altar de bronce. Y el propósito o el significado del altar de bronce es el arrepentimiento de los pecados. Arrepentimiento de las cosas que hemos hecho mal. Este es un altar hecho para sacrificios de sangre. Y la razón por la que debe haber sangre es porque en ella está la vida. Y la vida es sagrada porque, por supuesto, es un regalo de Dios. Se trata de enseñarnos que todos lo necesitamos. Todos necesitamos recibir perdón por nuestros pecados. Esta pieza de mobiliario se encuentra justo afuera del tabernáculo, en lo que conocemos como el atrio. Y está apenas a la entrada de la cortina exterior que rodeaba el tabernáculo. Lo primero que cualquiera vería, y que es la pieza más grande del mobiliario, se encontraba justamente a la entrada del atrio, justo a la entrada hacia el terreno donde se hallaba el tabernáculo. Era la pieza más grande y toda persona, todo el mundo tenía que parar primeramente allí. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Todos debemos tratar con el problema del pecado antes de poder entrar a la presencia de Dios. De eso nos está hablando. Un sacrificio sustituto, corderos
bueyes y habían diferentes sacrificios, pero todos tenían que ser sacrificios de sangre ofrecidos en el altar de bronce. Por esta razón, el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, esto nos enseña cómo ser perdonados del pecado. Dicho de otra forma, siempre hay un precio que pagar por el pecado. Siempre hay un precio que tiene que pagarse. Y tenía que ser un sacrificio sustituto como para ti y para mí. Si tuviéramos que pagar el precio, moriríamos por nuestros pecados. Porque todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón tenemos el sacrificio sustituto. En el Antiguo Testamento es el Cordero inocente. Y en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y alguien ha dicho, bueno, ¿y por qué alguien tenía que morir? Bueno, por la justicia. No puede haber perdón si no hay justicia. Y cuando quebrantamos la ley de Dios, alguien tiene que pagar el precio para arreglar eso. Justamente de eso se trata la lección del altar de bronce. Y había otra pieza de mobiliario fuera del tabernáculo. También se encontraba en el atrio y es la fuente de bronce. La fuente de bronce. Y su función o lo que contenía eran grandes cantidades de agua. Por supuesto, el agua era para lavarse las manos, que los sacerdotes pudieran lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo de reunión. Y lo que esto nos enseña simplemente es que los sacerdotes están perdonados. Eso fue en el altar de bronce. Pero si bien han sido perdonados, todavía necesitan ser limpiados antes de entrar al tabernáculo. ¿Y esto qué nos ilustra? Que el pecado es algo sucio. El pecado siempre está ensuciando nuestras vidas. No solo necesitaban un corazón puro, también necesitan manos limpias para poder entrar a la presencia de Dios. Y este era el propósito y la función de la fuente de bronce. El altar de bronce es para el pecado y la fuente de bronce simplemente es para lavarse antes de poder acercarnos a la presencia del Señor. Posteriormente encontramos otras 3 piezas de mobiliario que están justamente en el lugar santo, que es la primera parte del tabernáculo. El lugar santo. El lugar santo. Entrando al tabernáculo. Y al cruzar desde el atrio hacia el lugar santo, la siguiente parte del tabernáculo, ya en el interior, lo primero que vemos es una mesa para el pan de la proposición. Y se llama así porque son 12 piezas de pan que están colocadas encima de esta mesa. Y estas piezas de pan se cambiaban semanalmente. Y el pan representa claramente a la palabra de Dios. Entonces, al cruzar la entrada, y solamente el sacerdote podía entrar, la gente podía pasar al atrio porque, por supuesto, nadie puede adorar sin perdón de los pecados, sin ser limpios. Pero solamente el sacerdote puede entrar al lugar santo. Y lo primero que veían era el pan, que representa la palabra de Dios. Justo a la entrada, después del atrio, entrando al lugar santo, y lo primero que el sacerdote ve es este conjunto de 12 piezas de pan, y lo que representan es el pacto que Dios ha hecho con Israel. Y es interesante saber que estas piezas de pan, en total 12 piezas, se cambiaban cada semana. ¿Y por qué era así? El pan representa la palabra de Dios. Y para nosotros lo que esto significa es que nunca debemos permitir que la palabra de Dios se eche a perder. No permitir que su palabra se eche a perder. El pan debía cambiarse cada semana, siempre. Y es lo mismo para nosotros, como creyentes. Continuamente debemos estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios para cambiar nuestra forma de pensar y pensar como piensa Dios. Entonces, al entrar al tabernáculo y del lado derecho se encuentra la mesa para el pan. Y del lado izquierdo se encuentra lo que nosotros llamamos el candelero de oro, también llamado el candelabro de oro.
Este candelero de oro era lo que proveía de luz, y para nosotros lo que representa es la inspiración y revelación. Alumbraba con su luz a la palabra de Dios en la mesa para el pan que estaba justamente enfrente, al otro lado de la tienda. Entonces, se encuentra directamente enfrente de la mesa para el pan, dando luz al sacerdote. Entonces, cuando el sacerdote entra aquí, ya no cuenta con la luz del sol, la luz natural que alumbra el exterior del tabernáculo. Pero ahora, al entrar al tabernáculo, Dios provee la luz natural mediante el candelero. Ahí estaban estas velas que alumbraban y daban luz, que era provista por los aceites que ardían en las lámparas. Y así podían ver cómo ministrar al Señor. Podían ver el pan que representa la palabra de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, como creyentes. El Espíritu Santo trae la luz de la revelación de la verdad de Dios y nos da perspectiva y entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo la ilumina y trae revelación a nuestra vida para que así podamos conocer y entender los caminos de Dios. Entonces, lo que todo esto nos enseña es cómo acercarnos a Dios y cómo adorarle. Ahora, en el lugar santo, en esta primera sección del tabernáculo, había una tercera pieza de mobiliario. Y esta tercera pieza de mobiliario se llama el altar de oro. No lo confundamos con el altar de bronce que se encuentra afuera. Ese es el altar enorme que está ahí para los sacrificios de sangre. El altar de oro o el altar del incienso representa, o para nosotros significa, la oración y alabanza. Ahora estamos acercándonos a Dios. Entonces el altar de incienso no es para sacrificios de sangre. No lo confundamos con el altar de bronce. Aquí no se ofrece ninguna sangre, solamente el incienso. El incienso arde y ofrece una fragancia hermosa y delicada y perfecta que llena el lugar santo y que representa para ti y para mí nuestra adoración. Cuando adoramos a Dios, el incienso que arde es una fragancia que llena el lugar y representa alabanza continua, alabanza que estamos ofreciendo a Dios. Y necesitamos aprender esto en nuestra vida. Como cristianos, como creyentes, debemos aprender la manera de acercarnos a la presencia del Señor. Por eso el salmista lo dice con claridad: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su santo nombre. Entonces el sumo sacerdote, mientras se alista para entrar al lugar santísimo, debía detenerse aquí, en el altar de oro, antes de poder acercarse a la presencia de Dios. De hecho, solamente una vez al año se le permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Y en ese día movían y llevaban el altar de oro delante de él. Ahí, en la presencia del Señor, el olor fragante y perfecto del incienso está llenando el lugar santísimo. ¡Qué gran ejemplo para nosotros en nuestra adoración de Dios! Ahora, la última pieza de mobiliario se encuentra ubicada en lo que llamamos el lugar santísimo. Recordemos, el primer lugar se llama atrio, justo afuera del tabernáculo. Posteriormente se entra al lugar santo, donde el sacerdote oficiaba sus deberes sacerdotales. El sacerdote entraba al lugar santo, pero solamente al sumo sacerdote se permitía entrar una vez al año al lugar santísimo, solo en el día de la expiación. Solo ese día podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Solamente una pieza de inmobiliario se encontraba en este lugar, lo que llamamos el lugar santísimo. Y esta es el arca del pacto. El arca del pacto. Y lo que esta representa es la presencia de Dios. La presencia de Dios
Ahora, el arca del pacto no era una caja muy grande, de hecho era pequeña, más o menos de 1 metro por 1,20 m. Una pequeña caja de madera que está revestida con oro. Y esta caja tenía una tapa también de oro. La caja es de oro y la tapa también. Y dentro de la caja estaban los 10 mandamientos y también una pequeña urna de maná que habían recogido en sus viajes. Y como este maná se encontraba en la presencia de Dios, no se echaba a perder ni se hacía rancio. No, había vida que continuamente estaba en ella. Entonces, en la presencia de Dios estaban los 10 mandamientos y la urna con maná. Ese era su contenido. Y la tapa de oro que iba encima tiene 2 querubines de oro, cuyas alas se encuentran extendidas, llegando a tocarse por encima de lo que es el propiciatorio. El propiciatorio, justamente en medio de estos querubines dorados con sus alas extendidas. Esto es el propiciatorio. Y es aquí donde el sumo sacerdote va una vez al año con la sangre de la expiación, rociándola sobre el propiciatorio. Solamente se le permitía hacer esto una vez al año, el ir con la sangre del sacrificio y rociarla. Y lo que esto es, no es perdón por los pecados, sino que era una expiación, o lo que podríamos decir también pagar el interés, porque no está pagando la deuda, sino que está extendiendo la deuda hasta el futuro, hasta que pueda pagarse el precio perfecto. Y obviamente esto se pagó con Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Cristo Jesús pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos. Lo único que el sumo sacerdote podía hacer era extenderla por un año más, hasta que nuestro sumo sacerdote Jesucristo viniera y pagara la deuda. Por esta razón, el mobiliario del tabernáculo forma la figura de una cruz. La figura de una cruz, al pasar del altar de bronce hacia la fuente de bronce, pasas a la mesa del pan, pasas al candelero de oro, luego al altar de oro y llegas al arca del pacto. Esto es una cruz perfecta que señala el camino hacia Jesucristo y cómo Él, como el Cordero de Dios, moriría por nuestro pecado. Hablemos ahora de una segunda cosa. Ya hablamos de los planos de la construcción, ahora hablemos sobre los fondos para la construcción. ¿Cómo se va a financiar? Y aquí veremos cómo Dios dio a los israelitas la oportunidad de participar de la adoración mediante sus recursos para edificar el tabernáculo. Recursos para el tabernáculo. Y esto es no solamente sorprendente, sino que también es muy práctico, porque la adoración, que no nos cuesta nada, no tiene absolutamente ningún valor. Entonces Dios les da la oportunidad de participar de la adoración haciendo ofrendas de substancia, de sus recursos, para edificar el tabernáculo. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 5, que dice así: Tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá al Señor. Oro, plata, bronce. El verso 21 dice: Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo. ¿Y de qué estamos hablando? De la oportunidad que Dios le dio al pueblo para entrar en la adoración, trayendo su sustancia, trayendo toda clase de cosas, trayendo telas, materiales, las cosas que se van a usar en la tienda, traen también las pieles que se van a usar para cubrirla y para proteger de los elementos. También traen oro y cualquier cosa que fuera necesaria para construir el tabernáculo de reunión. Todo fue ofrecido por el pueblo, porque la adoración, que no nos cuesta nada, no tiene absolutamente ningún valor. Veo que la respuesta del pueblo es sorprendente. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 36, versículo 5.
y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Lo que esto significa es que el pueblo ha respondido con generosidad, han traído mucho más de lo que se necesitaba. Y yo sé que el pueblo de Dios es así, que cuando tú y yo, como líderes espirituales, podemos mostrarles el camino hacia la presencia del Señor, cuando pueden sentir que Dios está obrando algo en sus vidas, el pueblo de Dios es muy generoso, muy generoso. Donde veo que el pueblo de Dios es un poco más tacaño, es cuando hay gente decepcionada una y otra vez por hombres que se hacían llamar hombres de Dios, pero que en realidad no representaban a Dios. Cuando la gente se da cuenta de que se les usó y se abusó de ellos, por supuesto que son tacaños, no quieren compartir nada. Pero en mi experiencia, cuando la gente ve que Dios se está moviendo, ellos quieren formar parte de eso. Entonces dieron mucho más de lo necesario. Y la pregunta que yo podría hacer, o lo que quisiera saber, es qué pasó con las personas que estaban listas para ofrendar algo, pero ya no. Que decían: mira, yo quiero llevar esto, pero ya tenemos más que suficiente, ya no necesitamos más. Que Dios nos ayude a no ser los últimos. Yo quiero ser siempre de los primeros, quiero estar listo para responder. De los que tienen un espíritu dispuesto. De esas personas estimuladas por su corazón. Yo quiero formar parte de ese grupo de dadores, de aquellos que ofrecen su substancia como un acto de adoración a Dios. La tercera cosa que quiero discutir en esta lección, ya hablamos sobre los planos para la construcción, el mobiliario que Dios pidió que se hiciera y las instrucciones que Dios dio a Moisés para edificar el tabernáculo, cómo entrar ante su presencia paso a paso, y también hablamos de la oportunidad que el pueblo tuvo para formar parte de la adoración al dar parte de su substancia, sus posesiones. Y hoy tú y yo tenemos esa misma oportunidad mediante el diezmo. El diezmo simplemente me recuerda que nada me pertenece, todo le pertenece al Señor. Y el dar es un acto de adoración. Yo no pago el diezmo como pago impuestos. No, yo adoro a Dios, así como Abraham cuando él dio el diezmo. Luego entonces es parte de la adoración. La tercera cosa de la que quiero hablar en esta lección es sobre los obreros de construcción. Hay una tercera categoría de personas en esta historia. Este grupo de gente hizo más que adorar a Dios mediante cánticos u oraciones, hacían más que solo estudiar la palabra de Dios. Algunas personas dieron más que solo sus posesiones, porque todos tuvieron la oportunidad de hacer eso mismo, de participar de esta ofrenda para edificar el tabernáculo del Señor. Algunas personas dieron mucho más que solo sus posesiones. ¿Qué fue lo que dieron? Se dieron a sí mismos. Se dieron a sí mismos sus propias vidas como un acto de adoración. Se dieron a sí mismos los talentos, las destrezas, las habilidades, lo que Dios les había dado. Estos eran obreros dotados, y ellos tenían la habilidad de crear todo tipo de cosas de acuerdo con los diseños de Dios. Eran personas con manos tremendamente hábiles, que sabían cómo utilizar y moldear el metal y el oro. Sabían cómo trabajar con las telas y cómo desarrollar las cosas que Dios quería. Y Dios nombra a algunos de ellos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 34. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Notémoslo.
Dios está dando a estos trabajadores, y nombra a algunos específicamente, gente con total maestría, que tenían la habilidad de llevar a cabo obras tremendas con sus manos. Pero luego dice que a algunos también les fue dada la habilidad de enseñar. Vaya, esto personalmente me llena de gozo porque es uno de los dones que Dios me ha dado. La habilidad para enseñar y explicar, de ayudar a que la gente comprenda y que ellos también puedan adorar a Dios. De eso se trata todo. Es la manera de enseñar a la gente, enseñarles cómo entrar a la presencia del Señor y cómo llegar a ser todo lo que Dios siempre quiso que fuéramos. Creo que una de las escrituras más hermosas en la Biblia se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Ahora, el libro de Levítico no es el libro favorito de muchos, no lo es. Pero en Levítico 1:1 dice: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Notemos que dice, no le habló a Moisés desde arriba del tabernáculo de reunión, no le habló a Moisés desde afuera. En todo el libro de Éxodo encontramos que el Señor le habla a Moisés desde la montaña y Dios le habló desde una nube o le habló desde una zarza ardiente. Pero esta vez Dios habla a Moisés desde el tabernáculo. Dios se ha mudado a su tienda para habitar entre su pueblo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos como cristianos, como creyentes. Que la presencia de nuestro Dios habite entre nosotros. Que la presencia de Dios habite en medio de nuestra alabanza. Esa debe ser nuestra meta en la vida. El poder construirle a Dios un trono de alabanza. Un lugar donde Dios pueda venir y habitar en medio de su pueblo.